Bendiciones a personas que ven estos videos. Vuelvo a traerle otro mensaje más de toda esta palabra que el Señor me está mostrando que le diga de estos últimos tiempos. ¿Sí? Se la traigo con el temor de Dios. Todo esto que hablo, nada es mío, nada me invento, todo me lo da el Señor con citas bíblicas. ¿Sí? Y empezamos. El Señor me decía, diles esto, que se encuentra en Efesios 5, 14, 20, que aprovechen bien el tiempo, ¿sí? Porque los días son malos. El Señor está tan urgente que nos llenemos del Espíritu Santo, porque los ataques que vendrán del enemigo, los sufrimientos que vienen, hambres, pestes, destrucción, enfermedades, persecuciones y muertes, tenemos que estar llenos de su Espíritu Santo para poderlo soportar, porque cerrarán las iglesias cristianas, quitarán los cultos, que es donde venimos a recibir la fortaleza y la palabra de Dios. Vienen tiempos en que ya no permitirán a los padres educar a sus hijos, tomarán los medios de comunicación, por lo que ya no tendremos libre expresión, prohibirán en televisión, en internet, ver lo que tú quieras y tantas cosas más que vienen. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de llevar la palabra a todas aquellas personas que no conocen de Dios y no conocen esto y decirles y advertirles de igual forma a nuestra familia. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿volverá a componerse todo esto algún día? Y el Señor me decía, diles lo que yo digo en Joel 2:12 al 32. El Señor nos habla que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, con ayuno, con lloros, con lamento. Que nos conviertamos a Él, que nos arrepientamos de todo pecado y que quizá Él tendrá misericordia, pero que no es algo seguro, me decía el Señor. Tenemos que tener bien claro que si esto ocurre, ¿sí? Que el Señor vuelva otra vez con su misericordia al mundo, ya para este tiempo, quién sabe ya cuántas muertes y desastres habrán pasado. Y puede que pase como en el tiempo de Noé y de Sodoma y Gomorra. En Noé solamente fueron 8 personas las que quedaron y en Sodoma solamente 3. Porque aquí ya no va a ser tanto por misericordia, porque ya los juicios están bajando. Va a ser aquel remanente fiel, aquellas personas que se hallen fiel a su palabra, haciendo la voluntad del Señor, las que el Señor va a guardar, las que el Señor va a preservar. Y me daba más textos bíblicos y me decía, adviérteles que yo hablo en mi palabra. Y uno de ellos es Apocalipsis 21, 7 al 8. ¿Quiénes son los que no van a entrar con él? Dice, los cobardes, los abominables. Es una lista de muchas cosas y pecados, pero entre ellos también dice los incrédulos. Y me decía, aquí no solamente hablo de los abominables, de los que hacen maldad o pecado, sino también de los incrédulos, que aquellos que se les ha estado hablando y no creyeron a la palabra, a los que se les estuvo advirtiendo, aún en las escrituras, que esto pasaría y se confiaron, creyendo que como siempre habían sido salvados de todo, pero estas profecías ya están escritas y se van a cumplir, me decía él. Diles que el tiempo de la gracia y de la misericordia se está acabando, que viene el tiempo de los juicios, que solo prevalecerán los fieles y los que caminen en la palabra. Que vengo pronto a ajustar cuentas con el mundo, porque la maldad ya ha subido a mi trono. Y me daba Isaías 63, 4 al 6. Como el Señor viene a juzgar a los pueblos, viene a juzgar a las naciones. Es por eso que el Señor dice que por tanta maldad, me decía, ya mi Espíritu Santo, dice, ya no va a poder estar bajando a la tierra. Por lo cual
La gente tiene que santificarse más. Necesita más tiempo, más oración, más ayuno, más obediencia a la palabra y estar llenos ellos por dentro de mi Espíritu Santo, me decía el Señor. Porque si no, diles, solamente van a estar escuchando todo lo malo que está alrededor y no van a escuchar mi voz. Deben llenarse más de mi Santo Espíritu. Quebrar todas esas malas actitudes como son la obstinación, los celos, las envidias y tantas cosas que detienen la llenura del Espíritu Santo, me decía el Señor. Vienen cambios en ciudades, estados, países y el mundo entero, pero esos cambios no son de parte de Dios, son de parte del enemigo. Por lo que debemos estar muy alertas para no caer en el engaño del enemigo y dejarnos arrastrar por sus corrientes y ser presa fácil de él. Viene todo esto, me decía el Señor, pero dile que yo digo que el que persevere hasta el fin, ese sería salvo. Que ustedes deben ser luz, mis hijos deben ser luz en medio de esta oscuridad, me decía el Señor. ¿Sí? Que no caigamos en el juego del enemigo ni en la corriente de este mundo, sino que, como dice su palabra en Jeremías 15:19, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Porque muchas veces, me decía el Señor, les siguen el juego y siguen la corriente de este mundo. ¿Sí? Y me decía, diles que mientras puedan, que se alimenten sanamente, que hagan ejercicios, ¿sí? Porque quizá más adelante ya no podrán, porque vendrá mucha comida chatarra y solamente es para enfermar más los cuerpos. Me decía, diles que tienen que leer, estudiar la Biblia, que estudiar los salmos, ¿sí? Que se alumbren con mi palabra, que deben caminar en la justicia y en la rectitud mía, me decía Dios, que no se dejen engañar por los impíos, por dinero, por avaricia o por otras cosas, vendiendo así sus almas al enemigo y su dignidad como hijos de Dios. Deben orar cada día por ellos mismos y por su familia, ponerles cercos, pero también compartirles la palabra, que estén apercibidos de todo lo que viene, porque si el enemigo llegara a tocar sus cuerpos, me decía, solo que sea sus cuerpos, porque no están exentos de que esto pase, pero que no sean sus almas. Y esto me decía el Señor, hermano. Personas que escuchan este mensaje, porque es para todos. Esto viene para el mundo entero. Dios les bendiga. El Señor está advirtiéndonos de todo esto.